Tienes que estar bromeando. No pude evitar murmurar mientras el palacio real se llenaba de carcajadas. El sumo sacerdote hizo todo lo posible por reprimir la risa mientras repetía el contenido de la cédula real. Por revelación divina, se ha decidido que el territorio que gobernará el príncipe Eal será G. Los arrecifes Seol. Después de eso, se escucharon fuertes aplausos y silbidos burlones. Y había desprecio en las expresiones de los espectadores. Yo soy Eal, el 17º príncipe del reino de Sanfaris. Y ahora, yo era el hombre que acababa de ser nombrado señor de una isla lejana y desierta. Los arrecifes Seol. Tenía muy poca magia desde que nací, y no tenía habilidades particularmente grandes. Por eso, mi padre y mis hermanos me ridiculizaban y me consideraban la vergüenza de la corte. Sin embargo, la mayor razón por la que me despreciaban era mi cresta. Todos los humanos venían a este mundo con una cresta. Era lo que daba a su dueño habilidades físicas y otros dones. En la familia real, uno podía esperar crestas tan elegantes como Dios de la Espada o Rey Mágico. Y por supuesto, tendrían habilidades que harían justicia a esos nombres. Y mientras mis hermanos llevaban nombres tan elegantes, a mí me habían dado el blasón de Rey de las Cavernas, y nadie sabía cuál era su efecto. Por supuesto, mi padre y mis hermanos me trataban como a un tonto. Al parecer, Dios me odiaba mucho. No solo me dieron ese escudo, sino que durante la ceremonia en la que me iban a conceder tierras, después de haber cumplido 15 años y ser considerado adulto. Los otros príncipes y princesas se burlaron y rieron. Ja. ¿Un arrecife? ¿Habéis oído eso? Pues le queda muy bien. Un hombre delgado y pelirrojo que rondaba los 20 años. Valpas, el 11º príncipe, no pudo contener la risa. Tenía 5 años más que yo y se había burlado de mí toda la vida. Sin embargo, parecía que yo era tan desafortunado en todos los sentidos, que últimamente, sus miradas llevaban más lástima que antes. Por otro lado, la hermosa chica de pelo largo y color oliva. Saria, la 9ª princesa, murmuró interrogante. Oh, ¿pero no parece un lugar interesante? ¿El arrecife Seol? Me pregunto dónde estará. Mientras que ella estaba tranquila en su ignorancia, había otros que declaraban más alto que no conocían tal lugar olvidado de la mano de Dios. El arrecife Seol. No era de extrañar que poca gente lo conociera. Era un viaje que llevaba 10 días en barco hasta el sur de la capital real. El arrecife Seol estaba en el centro del gran mar. Era una ruta que ningún barco mercante atravesaría. Ni siquiera los piratas se acercarían a él. No había ninguna orilla visible para que los barcos atracaran. Ni siquiera había árboles o plantas. Era solo una roca gigante. Un hombre grande con una gran barba blanca. Mi padre, Louis. El rey de Sanfaris se levantó de su trono. Mi niño. Cúrate, 17º príncipe. Te lo ordeno. Toma tu puesto en el arrecife Seol y gobierna la tierra. Así, dejaría el palacio en el que había vivido durante 15 años. Para convertirme en el señor de un páramo, el arrecife Seol. Ahora me dirigía solo al arrecife Seol. Mientras las furiosas olas me rodeaban, remé mi bote hacia adelante. A mi puesto. Bueno, esto era realmente una forma de exilio. El barco que me había llevado mar adentro ya había dado la vuelta y regresaba a la capital. Ni siquiera iban a ver que yo desembarcaba sano y salvo. Dicho esto, me dirigía a una roca estéril. Tarde o temprano, estaría muerto. Esa era la forma obvia de ver las cosas.
pero yo no quería morir. Por eso, a pesar de la vergüenza que me producía, había pedido a mi padre y a mis hermanos que me permitieran quedarme. Después de todo, recibir tierras no significaba necesariamente que tuvieras que irte a vivir allí. Debías poder dar algunas órdenes vagas y enviar a un representante a gobernar el lugar. Sin embargo, toda esta charla sobre la revelación divina era solo para aparentar. Realmente me querían lejos de la corte y lo más lejos posible de ellos. Así que no solo rechazaron mi petición, sino que me obligaron a irme a vivir a mis nuevas tierras. Sí, mis habilidades eran débiles. Aún así, había hecho todo lo posible por estudiar magia y política para cumplir con mi deber como príncipe. Lo único que hacían mis otros hermanos era alardear de los talentos con los que habían nacido y satisfacer su propia codicia. Y sin embargo, el resultado de todo eso fue que me enviaran a una isla desierta. Había parecido muy pequeña desde lejos, pero en realidad era bastante grande para un humano. Si fuera tierra plana, se podrían construir varias casas en ella. Y tenía la altura aproximada de una torre de iglesia que se pudiera ver en el campo. Por supuesto, aquí no se podían construir casas, ya que el terreno era como una pequeña montaña rocosa. Mientras el agua chapoteaba a mi alrededor, remé para acercar la barca a la orilla. Aquí estaba mi primer problema. Tenía miedo de que las olas chocaran contra mi barca y acabaran aplastándola contra las rocas. Tenía un mes de agua, comida y herramientas dentro del bote. Si quería sobrevivir, no podía perder ni una sola cosa. Tenía que encontrar una zona llana para poder desembarcar. Un buen. Ahí. Sin embargo, era muy estrecha. Parecía que mi barco apenas cabría. Para frenar un poco mi barco, utilicé magia de viento para crear un viento que empujara de frente. Sin embargo, el viento que creé era solo una suave brisa. Sí. Ese era el poder de mi magia. La mayoría de la gente habría sido capaz de crear una ráfaga de viento más fuerte, pero yo no tenía suficiente energía mágica para eso. Aún así, continué desesperadamente haciendo que soplara. Por favor. Por favor. Sí, el barco se deslizó lentamente hacia tierra. Entonces me bajé de la barca y la até a una roca saliente para que no se fuera a la deriva. Uf. Ahora, eso es un problema fuera del camino. No había nadie, pero seguía hablando solo. Sí, era para distraerme de lo sola que me sentía. Aunque me despreciaban, antes aún intercambiaba alguna que otra palabra con los demás. Además, también suponía una diferencia si al menos podías ver que había otras personas a tu alrededor. Pero ahora, lo único que podía ver eran las rocas de color ceniza. Ya era demasiado tarde para intentar regresar. La nave que me había transportado desaparecía en el horizonte. Tal vez hubiera sido mejor desobedecer la orden para que me ejecutaran en su lugar. Pues no. No quería morir. Me sacudí el pensamiento de la cabeza y empecé a sacar mi carga del barco. Necesitaré un lugar seguro para guardarlo. La comida se estropearía si la lluvia o las olas la alcanzaban. También tendría que encontrar un lugar donde poder dormir. Esa cueva parece un buen sitio. Encontré una única cueva vacía en una zona elevada. Realmente era el único agujero que pude encontrar. Así que cogí un barril y me dirigí a la cueva. Sin embargo, cuando llegué a ella y miré dentro, me esperaba una escena escalofriante. ¡Wow! Era una pequeña cueva en la que quizás podrían haber dormido unas 10 personas. Y dentro, había numerosos esqueletos. Y no eran solo esqueletos humanos.
Algunos eran de bestias y monstruos. A juzgar por las viejas herramientas y cajas de madera, todos ellos debieron vivir aquí. ¿También habían sido exiliados? ¿O venían de otro lugar? En cualquier caso, debieron quedarse sin comida ni agua y murieron. Tú correrás la misma suerte. Parecían decirme los huesos. No quería ser tacaño, pero dormir con los muertos no era lo mío. Sin embargo, realmente no había otro lugar donde ir. Como mínimo, tendría que guardar mis provisiones aquí. Supongo que lo cargaré todo aquí por ahora. Después de algún tiempo, logré terminar de cargar todo. Aunque era una distancia corta, era muy difícil caminar por el terreno irregular. Tendría que descansar un rato. Así que me senté dentro de la cueva y miré hacia afuera. El mar desde aquí se veía increíblemente hermoso. A diferencia de la capital real, los únicos sonidos que podía oír eran las olas del mar y las gaviotas. ¡Qué lugar tan maravilloso! No, eso no está bien. Ahora mismo, tenía que centrarme en mi supervivencia. No había venido aquí sin pensar en eso. De hecho, mi intención era ser rescatado por un barco que pasara. Y entonces me escondería y viviría en algún lugar donde mi padre no pudiera encontrarme. Así que no podía ser ningún barco de mi país de origen. Todos sabían que no se me permitiría salir de este lugar. Así que eso significaba que tendría que depender de barcos extranjeros o piratas. Pero aunque me sacaran de la isla, me venderían como esclavo. Eso era obvio. En primer lugar, esto no estaba a lo largo de ninguna ruta para los buques mercantes. Y estaba demasiado lejos para que los pescadores se acercaran. Además, también era peligroso acercarse tanto a los arrecifes. ¿Qué debo hacer? Solo tenía comida y agua para un mes. En cuanto al agua, podía usar el barril para recoger agua de lluvia. Eso sí llovía. En caso de emergencia, podría recoger la humedad del aire con magia de agua. Sin embargo, con mi poder, solo podía hacer unas gotas. Tal vez podría atrapar peces para comer. Tenía una caña de pescar. Sin embargo, sería difícil cuando la marea está alta. En cuanto a cualquier otra cosa que pudiera hacer ahora, podría limpiar la cueva. Como había huesos y herramientas viejas por todas partes, tendría que hacer este lugar un poco más cómodo. Sin embargo, tampoco quería ser irrespetuoso. Pero tampoco podía ofrecerles aquí un entierro digno. Cogí un pico que había traído conmigo. Supongo que podría intentar cavar con esto. Un aficionado tratando de excavar en la roca. Tal vez sería un desperdicio de fuerzas. Posees una herramienta que hace posible la minería. Una voz sonó de repente en mi cabeza sin previo aviso. ¿Qué? Y así comenzó mi vida en la cueva.